por recibirnos aquí en la embajada. Bonjour, buenos días. Buenos días para usted. Argentina se convirtió en un protagonista involuntario de un caso de racismo, de los varios que ya cruzaron el Mundial de Fútbol, cuando la vicegobernadora de Mendoza, Eve Casado, definió al equipo francés como el equipo africano. ¿Cuál es la reacción suya y cuál la del gobierno francés? Primero yo quiero decir que es una funcionaria mendocina y no es argentina, y nosotros no confundimos a esta persona con Argentina ni con los mendocinos. Argentina no es racista y los mendocinos no son racistas. Esa persona sí hizo una declaración racista, lo que me llevó a declararla persona non grata, porque en la cooperación franco-argentina no hay espacio para el racismo. Y el racismo no es una opinión, es un delito. Y yo no puedo, como embajador de Francia, estar presente en una reunión con una persona que hace declaraciones de índole racista frente a la selección nacional de Francia. Es lo que dije con la percepción de que Mendoza y la Argentina no son racistas. Lo sé, conozco este país, soy embajador en este país desde hace 3 años, visito todas las provincias y conozco muy bien a la provincia de Mendoza, y la población argentina es una población abierta al mundo. Argentina se enorgullece de ser un país compuesto por generaciones de migrantes, y entonces un país que es un crisol no puede atacar a la selección nacional de otro país por el color de la piel de esos jugadores. Eso fue lo que dijo esa funcionaria, pero no es lo que piensan los argentinos y no es lo que piensan los mendocinos. ¿Leyó lo que dijo hoy, luego de su declaración de persona no grata, esta funcionaria? Yo no tuve contacto con ellas, ella no trató de contactarme, ni tuve mensajes del gobernador. Yo le mandé una carta oficial para informarle de la posición de Francia frente a las declaraciones racistas de la vicegobernadora, pero de momento no me ha contestado aún el gobernador. Ella dijo públicamente: no me voy a retractar de algo que no dije. ¿Usted podría explicar por qué es racista decir que Les Bleus son un equipo africano? Pues es negar la nacionalidad francesa de personas en función de la color de su piel, del color de su piel. Y los ciudadanos franceses no tienen color de piel. Son ciudadanos franceses, cuales sean sus orígenes, sus religiones, sus trayectorias familiares. Eso es el pacto republicano francés. Y para nosotros no hay diferencia entre franceses en función de del color de su piel. Y esos jugadores no son todos de orígenes afrodescendientes, los hay también del Caribe francés, de Guayana, de las islas francesas del Caribe, y eso no se sitúa en África. Entonces, la declaración de esa vicegobernadora tiene un carácter racista sin ninguna duda. Además, habla de un equipo africano flojo de modales, es decir, que su intención es de atacar al equipo, de insultarlo, y asocia el carácter supuestamente africano de este equipo, que es el equipo de Francia, a modales que serían malos. Es una declaración caracterizada de racismo. Dado que ella pertenece a la Libertad Avanza, el partido del gobierno nacional, y dado que el gobierno mendocino no solo simpatiza con el gobierno nacional, sino que lo acompaña, por ejemplo, en las votaciones parlamentarias, ¿alguien del gobierno nacional o de la Libertad Avanza se comunicó con ustedes? Sí, por supuesto. Se comunicó conmigo Luis Petri, que es un gran mendocino, y me dijo que condenaba absolutamente la declaración de la vicegobernadora de Mendoza, y la diputada de la Libertad Avanza, presidenta del Grupo de Amistad con Francia de la Cámara de Diputados, Patricia Holzmann, no solamente me expresó su condena, pero lo hizo de forma pública en sus redes sociales. Así que sí recibí mensajes de condena, y no únicamente del personal político argentino, sino también recibimos en la embajada muchísimos mensajes de mendocinos y de argentinos indignados por esa declaración.
La última vez que hubo un conflicto de este tipo, en 2024, cuando se viralizó un fragmento de un cántico que también contenía una expresión racista y que además cantaba un jugador de la selección, Enzo Fernández, se produjo un acto protocolar muy enfático. Vino la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a conversar con usted. ¿Por qué cree que ahora no hubo un desagravio de ese nivel? Primero porque creo que es una funcionaria de una provincia, no es alguien que es miembro del Ejecutivo argentino. Enzo Fernández tampoco lo era. No, pero la secretaria general de la Presidencia argentina vino a propósito de un tuit que hizo la vicepresidenta. Victoria Villarruel. Victoria Villarruel, exactamente. Entonces fue para decirme que la posición que había expresado a través de este tuit la vicepresidenta no era la posición del gobierno argentino. En lo que toca a la funcionaria de Mendoza, la vicegobernadora de Mendoza, esa declaración no compromete al Ejecutivo Nacional, es una funcionaria de provincia, mendocina, y yo creo que el que debería de rectificar es el gobernador de Mendoza. ¿Hay una animadversión contra Argentina por distintas razones en Francia o en otros países del mundo? ¿Usted nota eso en este Mundial? No, para nada. La albiceleste hace una trayectoria hermosa, magnífica, con partidos que fueron muy disputados, pero con un equipo muy cohesionado y con un líder que es el más grande futbolista del mundo, Lionel Messi. Entonces hay mucha admiración. En Francia millones de niños tienen el cartel de Messi en su habitación. Yo mismo fui a Rosario de visita oficial y consagré una mañana para conocer a la casa natal de Messi, a la calle donde él creció, a las canchas donde él jugó, y visité los murales que se han pintado en toda esta zona de Rosario donde él vivió y creció, que le son dedicados. Se llama el recorrido Messi. Soy, como francés, un gran admirador de Leo Messi y un gran admirador del albiceleste. Pero eso no significa que no sea también un hincha de mi propio equipo nacional. El fútbol no es una guerra, es una competición deportiva, y puedo emocionarme al ver a Leo Messi marcar un gol y al ver a Kylian Mbappé marcar un gol. Es así, el fútbol no tiene fronteras, el fútbol no es odio, el fútbol no es racismo, es deporte, y es uno de los deportes más importantes del mundo y más hermoso. Hablando de esto, que también mencionó Lionel Scaloni en su conferencia de prensa cuando clasificamos a semifinales, usted que lleva aquí esos 3 años, ¿cómo ve que vivimos el partido de semifinales contra Inglaterra, los argentinos? Si bien está claro que no es una guerra, es evidente que no es un partido más, ¿no? Es un partido que tiene una dimensión geopolítica, no lo podemos negar, pero como lo dijo el director técnico argentino, el entrenador argentino, y creo que su conferencia de prensa fue realmente muy profunda, es fútbol. No es la guerra por otros métodos, es deporte. Son 2 equipos que son hermosos, brillantes técnicamente, que tienen mucha intensidad, que tienen mucha diversidad en sus jugadores, del lado argentino como del lado británico, y va a ser un partidazo, como se dice en Argentina. Es decir, que va a haber un enfrentamiento de estilo deportivo, va a ser un gran fútbol. Y creo que, como lo dijo el técnico, el director técnico, es solo fútbol, pero es mucho fútbol. Otro político que en las últimas horas deslizó que no hay franceses en la selección de Francia es Mariano Rajoy, expresidente del gobierno español. ¿Qué repercusión generó eso? ¿Qué opina usted concretamente? Yo creo realmente que naufragó completamente el expresidente del gobierno español. De hecho, el repudio fue mundial. Creo que está desconectado de lo que es la realidad de las sociedades, no solamente española, europea, sino la realidad futbolística del mundo, que hoy es una realidad de diversidad.
los equipos son muy diversos. Está desconectado el señor Rajoy con el propio equipo de España, apoyado por toda la nación española. Realmente es triste oír una declaración de esta índole, claramente racista. Creo que es el producto de una persona desconectada y probablemente nostálgica de un mundo pasado que ya es completamente superado por la humanidad. Ahora somos fraternos, somos diversos, las sociedades son crisoles y creo que el señor Rajoy está desconectado de esta realidad y debería de no expresarse como lo hizo. Coincido con usted en que es triste, pero me permito discrepar en que esté del todo desconectado, sobre todo en una Europa en la que avanza la ultraderecha en varios países, en la que están por ganar grupos neonazis en 2 meses, según las encuestas, la gobernación de varios estados federales alemanes. ¿Hasta qué punto persiste algo de ese racismo que le hizo decir hace 30 años, creo, a Jean-Marie Le Pen, casi lo mismo que dijo ahora Rajoy? Creo que hay en Europa, desgraciadamente, pasiones tristes que se expresan en nuestras sociedades, pero creo que lo que nos une va a ser mucho más potente y mucho más fuerte que lo que nos divide. Y hay valores democráticos que nos unen los europeos y que van a triunfar. Hemos construido una Unión Europea para compartir soberanía, para construir un espacio de derecho de libre circulación de personas y nos ha aportado mucho. Todos los europeos son orgullosos del programa Erasmus, de la moneda única que tenemos, la moneda común, el euro. Todo eso son progresos que espero sean irreversibles y que no permitan a los viejos demonios europeos de volver. Siempre hay amenazas, pero creo que hemos avanzado mucho en la construcción de identidades nacionales que convergen hacia una identidad europea que compartimos. Unidos en la diversidad. Es el lema de Europa y es también el lema del equipo de Francia. Unidos en la diversidad. La diversidad es nuestra fuerza, nos fortalece y somos orgullosos de esa diversidad. No solamente en nuestra selección nacional, también en la construcción de una Europa que supo evitar la guerra, que supo evitar los enfrentamientos violentos desde su fundación. Llevamos ya años y años reforzando los lazos entre pueblos europeos y eso las extremas derechas no lo van a poder desmontar. Ahora, aun cuando esta integración en términos políticos y este pacto republicano del que hablaba usted están claramente plasmados en documentos, leyes y demás, ¿no pervive el racismo en las diferencias sociales, de clase, territoriales, en el confinamiento de determinados grupos de inmigrantes en determinadas zonas de las ciudades o determinados territorios de los países? ¿No hay un subtexto de racismo en las sociedades contemporáneas europeas, aun cuando intenten no tenerlo en los papeles? Desgraciadamente sí, siguen existiendo. Es un trabajo permanente de nuestros gobiernos y de nuestra sociedad de superar esos prejuicios y de saber transmitir a las nuevas generaciones la necesidad de la fraternidad. El legado revolucionario francés que vamos a celebrar mañana, el 14 de julio, día de la toma de la Bastilla, no es un programa acabado político. La libertad, la igualdad y la fraternidad son ideales que tenemos permanentemente que perseguir y que trabajar. Y debo de confesar que Francia no fue siempre a la altura de esos ideales. En muchos momentos de nuestra historia hemos traicionado esos ideales. Por eso no queremos que vuelva el racismo, porque nosotros hemos padecido el racismo en nuestra historia. No fuimos a la altura de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Pero precisamente por eso en 2026 no debemos de faltar de cumplir esos principios y de valorarlos. Y por eso somos tan orgullosos de nuestra selección nacional.
Ya sé que es solo fútbol, pero menos mal que le estoy haciendo esta entrevista antes de las semifinales, embajador, ¿no? Quizás la semana que viene no seamos tan amigos. Sí, seremos amigos porque que gane el mejor y que pierda el racismo. El fútbol debe de triunfar. En 2022 hicimos con Argentina la más hermosa finales de la historia de la Copa del Mundo. La perdimos, pero fuimos parte de esta historia. Triunfaron los argentinos, pero hoy somos felices y orgullosos de haber sido la contraparte de la albiceleste y de haber ofrecido el mejor fútbol del mundo. Y es lo que importa. Muchas gracias, Román.